Retomamos el tema Israel y sus acciones en la Franja de Gaza, la crisis humanitaria que allí se padece, y vamos a hablar con Mauricio Rabuffetti para conocer algunas cifras, también algunas imágenes que reflejan lo que está pasando. Bienvenido. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo les va? Hoy con un tema extremadamente difícil. Desde que comenzó esto, ¿no? Desde los atentados de Hamás del 7 de octubre, ha sido extremadamente difícil de analizar, de llevar a sus casas alguna explicación de esta guerra en el marco de un conflicto que se extiende ya por décadas. Y queremos empezar diciéndoles que parte del material que tenemos para compartir con ustedes hoy es de altísima sensibilidad, por lo tanto dejamos a consideración de ustedes si permanecer o no delante de la pantalla, porque son imágenes en algunos casos muy sensibles. Si les parece bien, vamos a comenzar tratando de describir con las imágenes y con las cifras que tenemos, con la primera placa que preparó Andrés, en qué está la situación humanitaria en Gaza en este momento. Porque tenemos números, estos números provienen de Naciones Unidas, dejamos las cifras para poder describirlo lo más detalladamente posible. Casi 40% de la población de Gaza, de 2,4 millones de habitantes, no come todos los días, come cada tanto. Esa es la situación real que Naciones Unidas registra y convalida. 500.000 personas, es decir, 20% de la población de Gaza, repito, 2,4 millones de habitantes, enfrenta una situación similar a la hambruna. 16,5%, este es el porcentaje tal vez más fuerte para compartir con ustedes. Es el número de niños que están con desnutrición. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2 meses la cifra de niños con desnutrición se cuadruplicó en la Franja de Gaza. Ahí vemos algunas de estas imágenes de personas haciendo fila con sus ollas y con sus enseres, intentando llevarse algo de comida. Les decía, hablamos de un territorio donde viven 2,4 millones de personas, donde no hay acceso seguro al agua potable, un territorio que se ha vuelto escombros por la guerra, donde no se puede cultivar, no solamente porque es un territorio poco propenso para el cultivo, sino porque la propia guerra lo impide, y que ha sufrido prácticamente 2 meses de un bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria. Cuando hablamos de ayuda humanitaria, hablamos esencialmente de comida y medicina, un bloqueo que fue decidido por el gobierno de Benjamín Netanyahu. La Organización Mundial de la Salud, mientras seguimos viendo estas imágenes, ha denunciado la muerte de decenas de niños, una cifra que no se puede determinar exactamente, por desnutrición, y por supuesto muchos otros que van a quedar con problemas por el resto de su vida. Ahí vemos algunos de estos niños en algunas de las imágenes que decidimos compartir, porque realmente hay algunas otras que superan lo que tal vez pueda mostrarse en un noticiero, en un horario en el cual existe la protección al menor. Las razones de esta situación de emergencia alimentaria, bueno, de alguna manera las resumíamos, ¿no? La comida no llega a Gaza. Mauricio, ¿qué advertís vos de la dificultad que hay para que estados mencionen la palabra hambruna y genocidio en este contexto, con estas cifras oficiales que presentás y estas imágenes que son solo una parte, ¿no?, de lo que se está viviendo allí? Bueno, hiciste una pregunta, yo diría clave para entender lo que está pasando y clave para describir, además, uno de los problemas mayores, que es quién se adueña del relato de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Vamos a poner estas cifras que tenemos y las vamos a explicar. Lo más importante es entender que hay una terminología que tiene un cuerpo legal alrededor. La palabra hambruna no se utiliza livianamente y la palabra genocidio tampoco se utiliza livianamente. Son determinaciones. La hambruna es una categoría que se define en función la define un organismo que se llama el IPC, que va definiendo diferentes fases de deterioro de las condiciones alimentarias de una población. ¿Qué se necesita para considerar que hay una hambruna? Y esta consideración, por supuesto, no objeta un ápice el hecho de que hay hambre en Gaza y que esa denuncia es real
y la sostienen Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y un montón de ONG, algunas incluso con dificultades para trabajar en el lugar. Vamos a estos números que tenemos. ¿Cuáles son las 3 condiciones para considerar que hay una hambruna? Bueno, al menos 20% de la población tiene un acceso extremadamente limitado a alimentos. Ese es el primer punto. Más del 30% de los niños sufre desnutrición cuando hay una hambruna. ¿Se acuerdan? Sudán, Etiopía, por nombrar solamente 2, una más reciente que la otra. Y la tasa de mortalidad entre adultos o niños o menores supera el 2 por cada 10.000 personas diarias. Esas son las condiciones para que haya para determinar que hay una hambruna, para que este IPC diga hay una hambruna. Hay una parte de la población de Gaza que está en esa situación y así ha sido denunciado por organizaciones humanitarias, así ha sido advertido por Naciones Unidas, que quiere evitar que todo el territorio pase a esa categorización. Esto es lo primero. Por eso el uso de la palabra es importante, pero no altera la información que estamos dando. La otra palabra que vos señalabas, sí, genocidio. Genocidio. Hay muchos gobiernos que están hablando de Israel cometiendo un genocidio. Sin ir más lejos, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, nuestro vecino. Hay muchos dirigentes políticos que están utilizando esta palabra. Pero el término genocidio está definido en tratados internacionales. De hecho, existe una convención para la prevención del genocidio. ¿Por qué existe una convención? Porque es un delito de guerra muy difícil de probar, muy difícil de llegar a determinar responsabilidades, pero delito de guerra al fin. Entonces, utilizar esa palabra, en el caso nuestro de los periodistas, presupone una condición que al día de hoy la Corte Penal Internacional no ha determinado. Recordemos que, más allá de eso, la Corte Penal Internacional sí ha emitido una orden de aprehensión contra Benjamín Netanyahu y uno de sus exministros de Defensa por lo que está pasando en Gaza. En el caso de Israel es muy importante determinar o comentarles algo que es que este tribunal, la Corte Penal Internacional, en el mes de marzo de 2024 le pidió a Israel, le ordenó a Israel que que evitara las condiciones que pueden llevar a un genocidio. Esto es, le advirtió que previniera la situación de genocidio. Eso no ha ocurrido porque el genocidio en definitiva consiste, para resumirlo, en el deterioro de las condiciones sociales, del entramado social de una población. Esto es, una población que es perseguida por sus condiciones étnicas, por su preferencia religiosa, por su orientación sexual. Entonces, los episodios de genocidio que hemos tenido han sido bien definidos a lo largo de la historia. Hay estudiosos de estas situaciones de hambruna y de genocidio. Lo que está ocurriendo hoy es una situación que se ha ido degradando e incluso hay ONGs israelíes que comenzaron a utilizar la palabra genocidio. B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, respectivamente, uno ha señalado que el gobierno de Israel comete un genocidio y que está deteriorando de manera sistemática el sistema sanitario de Gaza, respectivamente. ¿Por qué es importante detenernos en esto? Y les robo 30 segunditos más porque sé que me estoy yendo de tiempo. Porque nosotros no utilizamos las palabras livianamente y tenemos que ser bien precisos en lo que definimos. Una cosa es un posicionamiento político, que es el que puede asumir un país, y otra cosa son los calificativos que puede asumir alguien que describe la situación. Y otra cosa son las descripciones que nosotros les damos con las imágenes que les estamos presentando. Las acciones de Netanyahu están generando rechazos internos más que antes y también presión. ¿Qué incidencia puede tener esto en el desarrollo del conflicto? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta mientras observamos un trabajo que hizo Andrés con imágenes animadas en estas pantallas fantásticas que tenemos y que muestran un poco lo que está pasando en la Franja de Gaza y también en Israel. Y vamos a ir a esa última parte ahora en un ratito. La verdad es que lo que ha pasado, Nacho, es que ha aumentado muchísimo la presión sobre Israel por la situación que comentábamos recién, por la posibilidad de que termine habiendo una hambruna generalizada en este territorio, en donde 2.400.000 personas están con dificultades evidentes para acceder a alimentos, donde hay niños que están muriendo por desnutrición. Esa es la realidad.
Netanyahu ha dicho que la guerra continúa, que va a haber nuevas instrucciones para el ejército y que deberá cumplirlas. ¿Por qué? Porque se está viendo alguna fisura ya del lado del ejército israelí en lo que es este proceso, esta operación militar, como le llama Israel, en Gaza. Esto es una guerra que apuntaba a Hamás, pero que en definitiva terminó con muchas de estas personas que ahora estamos viendo en pantalla como las víctimas principales. Hamás, lo hemos visto, está reducido no a cenizas porque sigue operando. Hay un grupo de más de 500 oficiales de seguridad israelíes que formaron parte del Mossad, de los servicios de inteligencia de seguridad interior israelí, policías, diplomáticos, que le escribieron una carta al presidente Donald Trump pidiéndole que detenga la guerra, porque entienden que una de las misiones principales que tenía Israel, de los cometidos principales con esta guerra, que recordemos, estalló después de los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, era traer a casa a los rehenes, y eso no se está logrando. Entonces, lo que está ocurriendo es que muchos países están empezando a reconocer el Estado de Palestina. Sin ir más lejos, Francia y Canadá lo van a hacer durante la Asamblea General de la ONU, que va a tener lugar en septiembre en Nueva York. Entonces, en definitiva, las consecuencias de esta guerra que veníamos describiendo, más la presión que cada vez mayor sobre el gobierno de Netanyahu, de alguna manera te respondo señalándote que la tiene cada vez más complicada a nivel de imagen, pero ha dicho el primer ministro israelí que la guerra va a continuar. Mauricio, ya tenemos que cerrar, pero queremos preguntarte por esos videos que surgieron desde Hamás, con rehenes israelíes, sí, con un gran deterioro físico. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la situación? Esto es muy importante y sé que estamos pasados de tiempo, pero los videos que nosotros estamos compartiendo en este momento son estremecedores. Lo que vemos allí es uno de los rehenes israelíes, de los muchos que todavía quedan en poder de Hamás, en una imagen obviamente propagandística emitida por, en este caso, Hamás, pero también hay un video de la Yihad Islámica. Le están haciendo cavar su propia tumba. Y él lo tiene que decir en ese video. Ahí se lo ve extremadamente deteriorado y lo que dijo Hamás es que está con ese nivel de deterioro, igual que muchos palestinos que tampoco tienen que comer. Este es otro video difundido por la Yihad Islámica en donde se ve el sufrimiento de uno de los rehenes israelíes como una forma de presionar obviamente al gobierno. Y bueno, lo que ha ocurrido es que las asociaciones, algunas asociaciones familiares que bregan por el regreso de los rehenes de Hamás, les dijimos que las imágenes eran realmente muy, muy fuertes, y aquí vemos a muchos compañeros en el estudio que están presenciando esto y comentándolo, porque son realmente fuertes todas las que compartimos. Entonces, les decía, hay asociaciones de familiares que están criticando duramente al gobierno de Netanyahu, señalando que están llevando a Israel a la ruina y a los rehenes a la muerte, y estoy citando uno de los tantos comunicados que se han emitido. Para terminar, simplemente dos frases que tenemos preparadas para ustedes. Esto es lo que dijo Hamás sobre los rehenes. No habrá tratamiento de favor a nivel de alimentación. Y la placa siguiente tiene una frase del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que dice que Hamás mata deliberadamente de hambre a los habitantes de Gaza. Parte de esto que decíamos, ¿no?, de la apropiación del relato. El gobierno israelí niega que en Gaza haya una hambruna, responsabiliza Hamás por la falta de alimentos. La situación es mucho más compleja que eso, ¿no? Ni siquiera están pudiendo trabajar valga la redundancia, los trabajadores humanitarios que repartían la comida, porque en algunos casos reciben disparos ellos y quienes esperan los alimentos. Una situación triste, muy dramática para dos pueblos que siguen enfrentados desde hace décadas, y esto, por supuesto, no termina acá. Lo vamos a seguir así como hemos podido a lo lejos, pero con estas imágenes que realmente hablan por sí mismas, ¿no? Gracias, Mauricio. Muchas gracias.